Buenas, buenas. Hola, buenas tardes, ¿te escuchan? Buenas, Hola, Perfecto. buenas. ¿Cómo hola. están? Uy, Hola, Ay, perdón, mi tenía, amor, ella habla tenía bajito. durmiendo a uno acá. Ay, mi corazón. Ay, así es la vida de madre. Dormí nomás, dormí. Vos dormí. Mi corazón. Se Ahí durmió está. justo, Ese, nada que ver, ¿viste? y sí, no, ellos no tienen horario. ¿Cómo están todos? Buenas Bien, todo tardes a bien. todos, bienvenidos, los cantantes. Buenas tardes, Germán, gracias por estar. Mili, van a ir entrando seguramente más personas, más profes, más Hola a estudiantes. todos, ahí veo. Bienvenidos. Vamos Hola a a todos. esperar un par de minutos, igual la invitación era bien puntual, así que para no perder tiempo, así que le damos una vez más las gracias a Germán por brindarse, brindarse personalmente como ser humano, como profesional, es lo más grande que podemos hacer. Es un regalo que a algunos les es difícil de valorar, pero gracias a Dios a la mayoría eh, creo que lo saben. Los que hacemos música sabemos el valor del arte y este gesto de Germán, bueno, además está decirle, la charla del martes fue genial, así que bueno, lo de hoy seguramente que también, así que simplemente darte la bienvenida, las gracias una vez más y te dejo el espacio para que lo conduzcas vos, como buen maestro y profe que sos ya. Gracias, Anita. Hola a todos y bueno, bienvenidos a este espacio ahora virtual de masterclass o de encuentro, como quieran llamarlo. A mí me gustaría, antes de empezar a escucharnos y a cantarnos y a compartir cosas más precisas con respecto a la interpretación de las obras y espero que me escuchen bien, no sé si está suficientemente fuerte el audio, ¿sí? Buenísimo. Sí, Germán, se escucha súper. Gracias, Lau. Hola, Lau. Hola a todos. Hola, Este, Gertrude. Hola a todos. Hola al gato que está ahí, no sé, pero qué genio. Mira cómo mira la pantalla. No, si acá estamos todos, ¿eh? la Luz se familia. llama, es mi gata, ella tiene que estar rompiendo donde uno está. Ay, no, pero re bien. Bueno, Entonces, listo, ahí no Yo les molesta. dejo a la mía durmiendo ahí atrás. Pero la idea por ahí yo me anoté a unas preguntas, o sea, la idea es por ahí en estos primeros 20 minutos, antes de empezar a cantar, por ahí hablar un poquito de algunas cosas generales que creo que pueden ser interesantes. Hoy quizás hayamos pensado que cada uno cantara 20 minutos o algo aproximado, o que trabajáramos durante 20 minutos con cada uno. Ahora hay una de nuestras compañeras que no puede estar o que no puede cantar en realidad porque creo que es Graciela, que no está muy bien de la voz. Entonces hay un poquito más de tiempo, pero voy a tratar de hacer lo más sintético posible en algunas cuestiones para ver varios aspectos en esta clase. La idea sería que esto es un inicio, después veremos en el futuro cómo podemos ir encontrando otros momentos de reflexión o de trabajo y eso va a depender también de lo que cada uno necesite o aporte o se sienta bien con el trabajo, ¿no? Eh, para mí una de las primeras cosas importantes es hablar de qué es una masterclass de canto, ¿no? ¿Cómo es una masterclass de canto? Obviamente una masterclass de canto nunca es por Zoom, pero qué bueno que ahora empezamos con estas ideas virtuales y que a mí quizás cuando yo estaba recién empezando me hubiera gustado tener una posibilidad de ver a mis profesores que venían de muy lejos o que algo. eh, por Zoom y poder trabajar con Zoom. O sea que nosotros vamos a investigar un poco cómo podemos hacer ese formato de masterclass virtual, ¿no? Generalmente una masterclass funciona con un grupo de alumnos activos, como tenemos hoy también,
que cantan, ofrecen una parte de su trabajo muy gentilmente para que el maestro o el profesor o la persona que trabaja enseñando en ese momento pueda ejemplificar a través de esa persona quizás cositas que puedan servir a todos los que están escuchando. Generalmente hay un grupo, una audiencia a la cual se interpela, que es una audiencia que también es activa porque también pregunta, también toma notas y también en muchos de los casos es cantante. A mí me ha pasado estar en muchísimas academias como cantante de oyente y me ha servido muchísimo poder escuchar esas masterclasses e incluso los invito para quienes no hayan hecho aún todavía esa experiencia, buscar en YouTube, en Medici TV, en Facebook, cualquier masterclass que haya dando vuelta por ahí, que son generalmente grabaciones de masterclass, eh, que se aprende muchísimo de lo que se ve y de lo que se escucha, ¿no? Generalmente los profesores no se centran en el caso particular de un alumno, sino que hablan en general, ¿no? Por ejemplo, en la preparación del repertorio o en la técnica vocal, siempre de una manera más general, que es lo que intentaré que hagamos hoy, ¿no? Y a mí me surgían entonces dos preguntas que quería como compartir con ustedes en general, ¿no? Por un lado, era la pregunta un poco más general de cómo y qué es estudiar una obra, y la segunda que sería qué y cómo es estudiar la técnica vocal, ¿no? Eh, Estas dos preguntas tienen muchas respuestas y no hay un solo camino para abordarlas, y creo que las respuestas también se modifican mucho durante el transcurso de una carrera de un cantante o de un artista en general. Estudiar una obra puede ser en un principio solamente, y digo solamente, pero es un trabajo muy grande aprender el ritmo y la melodía y la armonía de esa obra. Estudiar esa obra puede ser aprender el contexto histórico de producción de la obra, si tiene texto, un trabajo textual, eh, pero más y más vamos entrando en juego con eso y vamos viendo las necesidades por ahí de la obra en sí de estudio. En el caso del cantante hay un trabajo al que se llama que nos interpela el mismo canto, que tiene que ver con ese trabajo por ahí no solamente lineal, textual, es decir, de aprender lo que está escrito en la partitura, sino de cómo esta partitura fue además creada, también en qué contexto está esa producción. Eso que llamamos obra o eso que llamamos el texto musical. Hay corrientes muy nuevas de trabajo y una de las que por ahí me gustaría mencionarlas, yo doy así como les hablo como de temas que pueden invitarle a ustedes a después seguir buscando, es, por un lado, nosotros estamos acostumbrados a trabajar dentro del margen o dentro de la carpeta, digo yo, de la historia de la música, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo estoy cantando una obra de Mozart, entonces voy a buscar quién fue Mozart, en qué periodo vivió, dentro de la producción de Mozart, esta obra, cómo la escribió, cuándo la escribió, para quién la escribió, por qué la escribió, y después me meto en la obra, ¿no? Ese es un estudio muy, creo que muchos cantantes y muchos músicos lo hacen. Ahora, hay una nueva corriente de la cual tengo el gusto de estar por ahí más conectado hoy en día, que además de la historia de la música, trabaja con la historiografía y con la historia de la interpretación. La historiografía vendría a ser cómo se escribió, ¿no? Cómo se escribió sobre la historia. Es decir, y esto es súper interesante porque nosotros pensamos que en tal época y en tal momento histórico, Mozart, por ejemplo, por seguir con el mismo ejemplo, escribió esto de esta manera. Pero eso en realidad es una concepción que también es histórica de cómo fue ese trabajo de Mozart. Es decir, hubo un autor que escribió, que puede ser cualquiera de los millones de autores que escribieron libros sobre la historia de la música, que nos contó
de alguna manera, cómo era ese momento histórico de la música. Y eso, hoy en día, condiciona nuestra imagen que tenemos cada uno de lo que puede ser, en este caso, el movimiento clásico y la música de Mozart. Y la otra parte, la parte de la historia de la interpretación, tiene que ver con cómo nosotros entendemos e interpreta Mozart, o se debería interpretar Mozart. Ahí entra en juego un trabajo investigativo personal del músico, que hoy en día ya toma cuerpo académico porque hay muchas carreras que investigan sobre ese sujeto de trabajo, que tiene que ver con, bueno, cómo se fue interpretando este repertorio a través de la historia. Es decir, si yo tomo una grabación, y ahora me dirijo específicamente al canto, una grabación de una obra de Bach, por ejemplo, en el año 60, tiene una forma de cantarse, una forma de tocarse, una forma de ejecutarse, que efectivamente en los años 70 no es la misma, en los años 80 no es la misma, en nuestra actualidad tampoco es la misma. Entonces, ahí hay un proceso histórico también de generación de una imagen. Algo pasó que se me fue un poco esto. Se me desaparece. Ahí está. Se me desapareció de repente la pantalla. Entonces hay un proceso de generación de la imagen sonora y de la imagen de esa obra en concreta que también corresponde a un proceso histórico. Y en eso entra un juego algo muy fuerte para los cantantes, que es el sonido, ¿no? Si nosotros investigamos un poco cómo se cantaba en los años 40, por ejemplo, o en los años 50, dista muchísimo de cómo se canta hoy en día. Cuando de repente no había acceso a las grabaciones como las tenemos hoy, había también otro sonido y había otra particularidad en el sonido. Entonces, yo menciono todas estas cosas, ¿por qué? Porque al momento que yo me siento frente a un piano o frente al instrumento desde el que trabajo la voz y trabajo mi instrumento, tiene que haber una idea, un objetivo al cual se persigue, que tiene que ver con esa imagen sonora o con ese sonido al cual yo voy a dirigirme o al cual estoy buscando. Lo etéreo, o dicho de otro modo mejor, la imaginación de que estamos buscando un sonido natural y de un sonido libre y de un sonido personal es demasiado abstracta como para ser un objetivo dentro de nuestro trabajo técnico. Es decir, para mí como cantante, y ahora yo abro el juego, ¿no? Esto es Germán, ¿qué piensa cuando vocaliza, ¿no? Cuando yo vocalizo, cuando yo estudio y cuando preparo mi instrumento, lo preparo para ser un instrumento que pueda pararse en un escenario, eh, en este caso para trabajar la música lírica, para cantar música lírica, ópera o de cámara, que tenga que tener una cierta proyección, que se banque, por decirlo pronto y rápido, cierto repertorio y que puedas tener ciertas destrezas que implica el canto operístico, ¿no? Y ahí surge, y ahí volvemos a esa pregunta, entonces, ¿cómo estudiamos técnica? Y yo me había preguntado, por ejemplo, ¿preparo antes o preparo frente a la dificultad? Es decir, si hay una dificultad en el canto, yo preparo mi técnica previa a esa dificultad, o hago, quizá, por ejemplo, hay Marta Gerich, ¿no? Que dice que ella aprendió la técnica para tocar Schumann tocando el carnaval, ¿no? Es decir, ella se enfrenta a la obra y desarrolla la técnica. Entonces, ¿es ese un camino? O el otro camino, quizás, decir, bueno, sé que en el carnaval hay, digo cualquier cosa, por ejemplo, octavas a dos manos, entonces preparo las octavas, escalas ascendentes y descendentes, ¿no? El trabajo, por ejemplo, que viene desde el romanticismo con las escuelas pianísticas ha influenciado muchísimo en el trabajo del canto, porque todos los métodos de canto que aparecen en el 1800, final de 1800 y 1900, arrancan con una especie de trabajo hasta, digamos, casi matemático, en el cual si yo saco un trabajo, digamos, la primera página de ejercicio de un método de canto, cualquiera sea el caso,
y lo comparo a un libro de piano, por ejemplo, o a un libro de oboe, o a un libro de fagot, tenemos básicamente lo mismo: do, re, mi, fa, sol, en blanca, en redonda, después en blanca, después en negras, algunos ejercicios. Claro, después hubieron, cada uno se fue diversificando, ¿no? Pero en el principio esa idea metódica del método está y existe. Eso tiene dos, digamos, tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena era que había un rigor del canto muy fuerte. La cosa mala es que ese rigor podía haber conducido también a que muchísimas personas no encontraran su camino por el simple hecho de repetir ejercicios. A mí me pasó que en mi formación yo nunca tuve un lineamiento como ese, metódico. Siempre fue un lineamiento muy libre, en el cual yo me encontré con mucha gente en ese camino que me ayudó, que me dio ideas, que me ayudó a crecer. Y hoy en día Hola. estoy... Hola, Euge. Y hoy en día estoy como volviendo un poco a ese trabajo metódico para revisar, para entender cómo era ese trabajo metódico y para trabajarlo desde la perspectiva desde la que yo entiendo puede ser la perspectiva de aquella época. Y ahí yo tengo dos, o un libro en realidad, para recomendar que se consigue por Mercado Libre. Quizás esté un poco caro, porque no es, porque es un libro extranjero y está en inglés. Pero este fue como un descubrimiento para mí súper, súper importante, porque es como la Biblia de los cantantes entre el 1800 y el 1960, que es donde yo, y esto es una cosa muy personal, considero estaba la ciencia y el arte del canto, ¿no? Eh, es- yo con esto no quiero decir que hoy en día no hayan excelentes estudios ni cosas súper muy buenas que están Quiero hacer pasando. una consulta. Hola, soy Denise. ¿Se me escucha? Sí, Sí. Disculpa que te interrumpa. Quería saber si ese libro está solamente en inglés, si no está traducido, digamos, todavía. Sol- lamentablemente el libro lamentablemente está solamente en inglés. El libro es este, miren, se llama We Sang Better. Si la escuela de música se compromete, podemos ver de sacar una fotocopia y dejarlo acá también. Es decir, yo lo tengo acá. Es un libro que está en inglés, pero que si lo traducimos con Google Translator, es un libro muy fácil de leer. Incluso yo cuando lo empecé a leer, mi inglés no era el que es hoy y era muy fácil de leerlo realmente. Hay palabras un poco raras, pero ¿cómo está hecho el libro? Son tips Queremos que de lo cantar. digas en el inglés, que se diría el inglés anglosajón. Que te que leer Wilson Beto, Better. Beto. Habla como ellos. Sí, capaz le vamos a hacer una copia a Gertrude. Estaría genial. Nos va a venir re Entonces, bien a todos. Y después lo yo, trasladamos, vemos por ahí por capítulos de ir trasladando y pasándonos. Eso lo podemos el, hacer, digamos, para todos los alumnos de canto. El libro es muy fácil de leer porque tiene justamente, por ejemplo, ven, ahí yo les muestro, no sé si se ve, son como tips, como pequeños consejos de los cantantes, y los que hablan son los cantantes, es decir, no hay maestro ni nada, o sea, son los cantantes, de los cuales incluso de muchos de ellos podemos escuchar las grabaciones, entonces podemos intentar comprender qué es lo que hacían. Y por ejemplo, ¿no? Yo estoy trabajando ahora con un autor que se llama Gaetano Nava, trabajando con dos autores, pero Gaetano Nava era como el padre de la escuela para barítonos de aquella época. eh, y entonces, por ejemplo, justo ahí donde abrí, una nota de él que dice que el ataque, por ejemplo, eh, debe ser con gracia, ¿no? Floreciente, o puede ser también acentuado y un poco más fuerte. Entonces ahí, por ejemplo, ya él trabaja, hace algunos ejercicios, ofrece algunas opciones de ejercicio para trabajar el ataque, ¿no?
Y así va el libro, es muy ameno y es un libro que no se lee de una sola vuelta, ¿no? Es un libro que tiene muchas... eh, trabaja sobre tantas cosas que es imposible verlos separado. Verlo todo junto, perdón, hay que verlo separado. Entonces, decía esto porque, de alguna manera, a mí, este trabajo de volver a la parte histórica, de alguna manera, revisar cómo se escribió, cómo se habló de canto, cómo se interpretó el canto y cuál es la historia de la interpretación del canto, no solamente de la técnica, sino de la interpretación del canto, me permite a mí ver, o sea, oír quizás a la fuente de la técnica vocal y entonces sí elegir aquello que yo considere está dentro de una naturalidad que me representa y dentro de una identidad que me representa. Por eso yo les decía, yo creo que hablar de naturalidad y hablar de identidad en lo absoluto me parece a mí que son objetivos que son muy difíciles de conseguir como tal, ¿no? Porque yo creo que el canto lírico, sobre todo, nadie canta naturalmente, ¿no? Eso es una falacia, ¿no? Es decir, uno crea un instrumento, el instrumento está creado, ¿no? Está trabajado, hay un proceso de creación que tiene que ver con, específicamente con un color y con una sonoridad a la que perseguimos, ¿no? Ya pasaron los 20 minutos, me dice Franco. Entonces, si quieren, podemos empezar con el trabajo, viendo uno por uno y vamos tratando de armar am, y de reflexionar sobre algunas cuestiones ya a partir del canto, si les parece. ¿Sí? Entonces, yo creo que Denis sería la primera, ¿no? ¿Sí? Denise, sí, soy yo, Denise. Sí, 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 te veo, Sí, sí, te veo. ya. Entonces, vas a cantarnos Victoria, ¿no? Sí, Victoria Miocore. Ok. Por las dudas, está encendido el sonido original tuyo, ¿no? Porque te escucho medio cortado, no sé si... Sí, es que estoy en el celular, tuve problemas con la computadora, me la robaron, así que me estoy entrevistando. Ay, No sé, sí, uy, 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 perdón. sí. ¿Se escucha igualmente? Sí, ahí te escucho mejor, ahí te escucho mejor. Bueno, ahí voy a agarrar mis apuntes rápidamente y empiezo. Dale. ¿Podés, Germán, volver a repetir eso de las preguntas que tenías entonces para nosotros para reflexionar? Em, Hasta ahora lo que había pensado como pregunta era, bueno, o sea, qué y cómo es estudiar la música, la obra, qué y cómo es estudiar la técnica. Y entonces la otra pregunta no era, bueno, preparar antes o frente a la dificultad o al desafío técnico. Voy. Ahí estamos. Comienzo nomás, no hice mucho calentamiento previo ni nada, pero No importa. bueno, ya va. ¿Querés que te dé una nota? ¿Lo estás haciendo en qué tonalidad? ¿En do mayor? Eh, sí, me parece que sí. Sí, La sí, que está en la partitura, Fer. ahí está la profe. Sí, 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 creo que Para sí, sí, es lo mismo. La misma. es la misma. Sí, sí, sí. Bueno, ahí Real, empiezo. real, real. A ver, espera. Porque yo tenía otra apertura aquí, solamente para controlar que estemos en la misma. Sí, do mayor. Ajá. No mayor, va.
vittoria, 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 mio cuore. Non lagrimare più, non lagrimare più, ascolta d'amore la vil servitù. Vittoria, vittoria, mio cuore. Non lagrimare. Bueno, ahí creo que me fui de nota, ¿no? Non lagrimare più. Empezar de nuevo, Denise, y no me cambia la nota. Perdón. No, baje, porque hay que cambiar de tonalidad. Sí. Tranqui nomás. Vittoria. Va, 1, 2, 3. Vittoria, 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 mio cuore. Non lagrimare più, non lagrimare più. Ascolta d'amore la vil servitù. Vittoria, vittoria, mio cuore. Non lagrimare più. Ascolta d'amore la vil servitù. Ascolta d'amore la servitù. Bueno, esto es una estrofa. ¿Sigo? Me costó Hasta ahí, mucho los saltos. creo que hasta ahí tenemos ya un poco de material para... Hay varias cosas con el asunto de Parisotti. Parisotti es un recopilador, es una persona que escribió este libro, digamos, este recopilado de áreas basándose en áreas de diferentes periodos desde el 1600 creo hasta el 1800, ¿no? Entonces hay de todo ahí adentro, hay de música barroca hasta música prerromanticista. Incluso algunos medios románticos también. O sea, hay que uno duda un poco a ver si este era clásico o era romántico, ¿no? Esta es una de las más antiguas de todo ese compendio, ¿no? Yo creo que eso es importante saberlo, ¿por qué? Porque a partir de ahí también influye cómo nosotros miramos la obra. Todo lo que aparece como fuerte, piano, pianísimo, creyendo, disminuyendo, son indicaciones, y por eso yo hablaba de la historia de la interpretación, son indicaciones que a la época de Parisotti era cómo se interpretaba esta obra. Hoy nosotros, quizás después de Harnoncourt, por ejemplo, que fue quien revolucionó toda la historia de la interpretación barroca, quizás lo interpretemos diferente, quizás busquemos cosas diferentes, ¿no? Incluso hay muchas cosas que están escritas en Parisotti que si nosotros vamos al manuscrito, no están escritas. Es decir, no solamente indicaciones de pianoforte, sino notas. Quiero decir con esto que hay muchas de las notas que aparecen en esta obra que son en realidad adornos y no notas. Por ejemplo, las coloraturas. No está escrito así en el original. Entonces, aquí esto va sumando al apunte para el hecho de cómo estudiar, ¿no? A mí, yo siempre soy o sea, me encanta de que trabajemos por Parisotti porque es el libro base, ¿no? Ahora, creo que lo primero que tenemos que hacer cantante, nos dio el maestro, el profesor, el aria, voy y busco todo lo que puedo encontrar sobre el aria. Si puedo encontrar el manuscrito del aria, si puedo encontrar la obra y pasarme en limpio lo que está escrito y lo que no está escrito para tener una idea de cómo lo interpreto, ¿no? Dicho esto, trabajo técnico. Si podemos repetir por lo menos la frase, Sí, solamente el texto en ritmo. bueno. Con el tiempo. 1, 2, 3. Victoria, Ajá. Así tipo, victoria, victoria. Así digamos. Ajá. Vittoria, 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 mio cuore. Non lagrimar più, non lagrimar più. Ascolta d'amore la vil servitù. Vittoria, Eso. vittoria. ¿Sí? Sí. Va. Ahora, todo lo que nosotros en esta primera lectura que hagamos, es decir, yo primera vez que me encuentro con la obra, lo que hago es leer ritmo y texto. Todo lo que afecte a esa lectura afectará sin duda al canto. Yo hago Victoria, Victoria, mio.
lo que estoy haciendo es yacear un posible acento no buscado en esta obra. Entonces, Claro. fíjate si volver a hacer no agregar ningún acento que no es necesario. Es decir, lo más monótono y aburrido posible. Solamente Victoria. Fíjate que son todos valores regulares. O sea, no hay ningún valor diferente. Son todos parecidos. Victoria, Victoria. Cambio. Victoria, Victoria. Hay solamente una corchea para que aparece en ese primer sistema. ¿Lo intentamos ahí? ¿Hacer así? Denise, activa tu micrófono. Yo por ahí desactivo el micro porque se cancelan las frecuencias. Si mete ruido, yo cancelo y Sí, cuando ahí lo activo. cantás, actívate. Bien, bien. Dale. Ahí voy. Victoria, 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 mio cuore, non Hasta ahí. lagrimar. Ay, gracias. ¿Qué estoy queriendo probar con esto? Donde haya un segundo de silencio entre una cosa y la otra, no hay legato. El legato es aquella línea que tenemos, ¿no? Que hace que todos los sonidos sean uno atrás del otro. Ahora, esta idea del legato viene de la necesidad que les contaba de que se nos escuche todo el tiempo. Si yo en un auditorium de 2000 personas, incluso de 300, es decir, incluso en el auditorium de la escuela de música, si yo canto y hago vid, dia, vid, mio, co, hay exactamente, ¿no? Donde hay silencio no hay legato. Sí, porque se interrumpe. El sonido es como un churro que va saliendo, ¿no? Entonces, si yo corto la masa, no hay churro, digamos, termina el churro. Entonces, una Yo cosa estoy así. escribiendo lo que vos decís nomás. Ah, perdón. Yo estoy haciendo el apunte. O sea, menos mal que estás de acuerdo con lo que acabas de decir. Qué bueno, digo. Eh, entonces, si hay una doppia, como en este caso, que se pronuncia Victoria y no Vitoria, tenemos que tratar de que nuestro sonido llegue, o sea, nuestra I sea más larga lo más posible. Acá hay otra pequeña reglita, cuando hay una doppia, también hay una doble consonante, una doble vocal antes. Así es la forma de cantar una doppia. Yo canto una doppia, o sea, raddoppio, como se dice en italiano, la consonante, pero raddoppio también la vocal anterior a esa consonante para que no sea Victoria, Victoria. Yo hago Victoria, Victoria. ¿Se siente la diferencia? Si yo puedo hacer Victoria, 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 Victoria. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda ya de entrada con este ejercicio. Ya vemos que eso es necesario pulir, ¿viste? Hagamos una última vez, tratar de que la I sea lo más larga posible y antes de volver a cantarlo de nuevo. Solamente hablado y con el ritmo regular, tal como está escrito. Un valor, un sonido. O una sílaba, perdón. Así como anteriormente, sin Lo más fluido posible, ¿no? lado prácticamente. Vittoria, Vittoria, mio cuore, non lagrimar più, non lagrimar più. Por ahí, Escolta, Denise, por ahí se cortó y no entendí muy bien. Fíjate, que sea solamente un tono, sin ninguna variación, solamente Victoria, 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 mio mio co. cuore, non lagrimar più, ¿Da capo? non lagrimar più. ¿Da capo? Escolta d'amore la vil servitù. Así más o menos. Sí, 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 pero vamos del principio de vuelta. Bueno. Victoria, 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 mio cuore. Non Listo, la... hasta ahí trabajamos.
Va. Una última cosa, perfecto, buenísimo. Una última cosa a agregar. La segunda vez que atacamos, Victoria, 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 mio core, no, Victoria, mio core. Sí, ¿Probamos esa última? sí. Victoria, 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 mio core. Bravo. Probamos ahora entonces cantar con esa misma sensación de solo túnel que va, una sola emisión de Recto, un recto, Victoria, Victoria, casi como los monjes tibetanos. va. Victoria, Victoria. Pero ahora cantando Sí. ya. Victoria, 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 mio core, non lacrimare più, Vamos de vuelta. Vamos de vuelta, me sale hacerle el... de nuevo. Victoria. Victoria, 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 mio core, non core, non ¿Otra vez? ¿Otra vez? Victoria, 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 mio core, Ok, hasta non ahí. la... Buenísimo. Empezamos a tener un poco más de legato y un poco más de ideas sobre la estructura de la frase, que Sí, es muy importante. Yo no puedo avanzar en la obra, no puedo avanzar en la obra si no pongo en el lugar el ritmo, el texto y luego las notas. Es decir, ese primer trabajo que decíamos hoy, ¿no? Ahora, lo que faltaría agregar sería que mínimamente como próximo paso es tratar de que las vocales tengan ese mismo solo conducto que viaja. Por ejemplo, una idea para trabajar eso es si nosotros decimos dónde, entonces se va a cortar en cualquier momento, ¿no? Creo. Si me pregunto dónde pasa la articulación o dónde digo las vocales, ¿dónde digo las vocales? ¿En qué lugar? si lo voy a centrar en una parte de la cabeza, digamos, ¿dónde se siente? Acá, ¿no? No sé, es una pregunta, digamos, para mí todo puede ser una pregunta. Ahora, mi sensación es que la articulación, una cosa es el sonido, ¿no? Y la dirección del sonido. Es decir, a dónde Sí, viaja ajá, el sonido, que puede viajar hacia acá atrás, que puede viajar hacia adelante, y son sí, sensaciones. ajá, Otra cosa es la articulación del sonido. La articulación del sonido, si el sonido es una especie de flujo que viaja, ¿no? Que viaja así como una sola paleta que viaja, la articulación vendría a ser como algo que corta eso y que lo transforma en una vocal. Eso que corta y transforma en una vocal está en la boca y está a este nivel, ¿no? En la mitad, básicamente, de la boca, sí, donde la lengua se encarga de generar y de crear las vocales.